El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos le contestaron, sí. Él les dijo, ¿ya veis un escriba que entiende del reino de los cielos? Es como un padre de familia que va sacándole del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos asista y nos ayude. Tengan la bondad de sentarse. La imagen de la primera lectura de hoy es bellísima. ¿Y por qué? Porque nos da una enseñanza muy importante, donde Dios es el alfarero y Él es el que trabaja con el barro que somos nosotros. A veces la tendencia nuestra en la vida espiritual está basada más en nuestro propio esfuerzo. Es que yo he hecho el esfuerzo por no decir mentiras. Es que yo me he suplicado y he hecho mucho esfuerzo para dejar el mal genio, pero vuelvo y caigo. Y ese vuelvo y caigo, vuelvo y me desbarato, diríamos, es porque muchas veces creemos que la obra de transformación es una obra nuestra, es un esfuerzo nuestro. Y no dejamos, nos volvemos un barro duro de modelar, de trabajar. ¿Y con qué se trabaja ese barro? Con el agua. Y por supuesto el alfarero va modelando. Fíjense en que esa agua está hablando de la gracia de Dios, de la obra de Dios. A muchos santos Dios le ha expresado, por ejemplo, cuando adoran a Jesús Eucaristía, y muchas veces las personas dicen, no sé qué debo decir cuando estoy en el Santísimo, no sé qué debo hablar. Y ellos nos explican que lo importante no es lo que nosotros hablemos o hagamos en el tiempo que estamos en adoración o leyendo la palabra de Dios, sino es lo que Él está haciendo y está trabajando en nosotros. Una vez una señora me contaba que ella, en su ignorancia religiosa, primero pues vivía sin casarse, pero ella asistía a la Eucaristía y ella comulgaba, y no lo hacía por maldad, sino por ignorancia. Y entonces ella, bueno, hacía sus esfuerzos con su temperamento, pero lo que a ella le ayudó a transformar su vida fue cuando ella comenzó a leer el diario de Santa Faustina de la Divina Misericordia. Y cómo esa divina misericordia de Dios, cuando nosotros dejamos que Él trabaje, el barro nuestro, lo dejamos, mire, yo soy tu barro, trabaja en mí como tú quieras. Eso le permite a Dios hacer su obra. Y ella pues descubrió su pecado, pero comenzó siempre a pedir su divina misericordia, su gracia, a pedir, por ejemplo, era de un temperamento fuerte. Y ese temperamento fuerte, la raíz es que era perfeccionista.
Entonces, cuando las cosas no salían bien, se enfurecía y perdía la paz. Pues que comenzó a darse cuenta que ella necesitaba pedir a Dios la paciencia. Usted sabe que esa palabrita se compone de dos, paz y ciencia. Es decir, tener la sabiduría para tener paz, tranquilidad, aunque las cosas no funcionen como uno cree que deben ser o como deben obrarse. Y a veces nosotros también creemos que nosotros somos los alfareros de los hijos o del esposo. Entonces desde afuera nosotros queremos moldearlos. Y ciertamente, claro, uno le puede orientar, dar valores, pero la obra de transformación es una obra del Espíritu Santo. Y es ahí donde nosotros debemos creer en el poder de la oración y que Dios va a hacer esa obra, que no somos nosotros, porque por supuesto a uno le gustaría y uno tiene una idea de qué carrera le gustaría para los hijos, qué tipo de persona le gustaría que fuera la novia o el novio, y puede que ese sea un gusto mío, pero no el de el hijo o la hija. Y es poder dejar que sea Dios el que trabaje en la otra persona. De manera que a nosotros lo que nos toca es pedir a Él la gracia para la persona, que pueda la persona experimentar esa cercanía de Dios y poder con esa cercanía y con esa obra del Espíritu Santo, poder obrar el bien, poder seguir los caminos de Dios. Y en el Evangelio encontramos algo muy fuerte. Y muy fuerte, ¿por qué? Porque el texto sagrado nos dice así claramente que Dios va a hacer un juicio y habrá una selección. No como está hoy de moda, que hoy queremos que nadie pierda. O vayan al colegio ustedes en los colegios. Los papás y aún hasta el mismo gobierno, aunque no sepa nada, dicen hay que promoverlo, hay que hacer lo que no se sienta mal. Y entonces ahí no hay el mérito del esfuerzo, sino que todo es regalado. Pues en la vida espiritual, aquí nos habla el texto sagrado de una red lanzada y capturan peces. Pero dice el texto sagrado que a esos peces al final de los tiempos, es decir, en el juicio de Dios, separarán a los malos de los buenos. Y lo dice claramente y lo pregunta, ¿entienden bien todo esto? Y ellos contestaron, sí. Pues hoy tenemos que entenderlo esto. Voy a decir algo que no suena muy bonito, pero miren, nosotros en nuestro país y en muchos países, que se vuelve la justicia garantista del que obra el mal. Y siempre se está rebajando la ley a ver si el que está obrando el mal deja de obrar mal. Fíjense en ustedes lo que muchas veces han criticado, por ejemplo en El Salvador. El Salvador no es un país grande, pero es un país que se lo llenó de pandillas. Y cada barrio tenía su pandilla. Y estos cruzaban casa por casa cobrándole $1. Si la persona no daba el $1 a la pandilla, entonces la pandilla era atacada esa familia maltratada. Pero no solo eso, también le pedían hijos que ingresaran a la pandilla. Y este gobernante, ¿qué ha hecho? Ha tomado una mano fuerte con estas personas y han salido unas voces a decir, se están violando los derechos humanos.
Se están maltratando a estas personas. Y se han preguntado, a los bandidos le han preguntado, bueno, ¿y cuántas veces has violado los derechos humanos? Cuando pisoteas a otro, cuando lo oprimes, lo secuestras, lo matas, lo robas. Entonces, mire, no puede haber derechos humanos si no está unido a la ley divina. Y tenemos que entender que la suerte de los malvados no va a ser igual que la suerte de los justos, porque hoy desafortunadamente pareciera que a los malvados son premiados y que los malvados triunfan y que los que trabajan por la justicia, su vida no vale nada, es baratija. Entonces miren lo interesante de este texto. Nosotros tenemos que hacer decisión, oiga bien, acertada. Y la decisión acertada es seguir al buen Dios y seguir el camino del bien, colocarnos bajo la bandera de la misericordia, de la bondad, de la justicia, de la bondad, de la honradez, de todo lo que es bueno y santo. Y después el texto sagrado coloca y dice, vea, ya ven, un escriba que entiende el reino de Dios es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. ¿Quién era un escriba? Pues un escriba era el conocedor de los mandatos de Dios. Y cuando dice, sabe sacar lo bueno de lo antiguo y acoger lo nuevo, esto sí que nos ayudaría a nosotros. ¿Por qué? Porque hoy hay una moda de creer que todo lo anterior no servía para nada y que lo nuevo es lo que vale. No sé si ustedes han escuchado por ahí en las noticias y algo, que hay unas personas que dicen, bueno, acabemos con el himno nacional, inventémonos una nueva letra, hagamos una nueva, digamos, himno nacional de Colombia. Yo no me detengo en el hecho del himno. ¿Será eso lo más importante que necesita este país en este momento? ¿Entrar a discutir el himno nacional? ¿No será volver a recuperar esa época en la cual los que entraban a gobernar no lo hacían por buscar en el Estado plata, sino que era el honor de servir a los demás? Mire, en Colombia el colocarle sueldo a todos los servicios lo que ha hecho es fomentar el egoísmo. Desde una junta de acción comunal, desde lo más sencillo, las personas quieren tener sueldo. Y si no lo tienen, se lo rebuscan. Me perdonan, pero lo he visto en muchos lugares. ¿Por qué? Porque hemos perdido algo que era valioso antiguamente. Y era el valor de ser siervos. Y era muy común hasta en la iglesia de hablar el siervo de Dios. ¿Por qué? Porque servía a los demás, porque se donaba a los demás, porque se entregaba a los demás. Fíjese que en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, aún en muchos de esos lugares conservan el valor de los voluntariados. Y cuando un joven, por ejemplo, en algunas diócesis de Estados Unidos, cuando termina su secundaria, dedican un año a servir en sus parroquias. Claro, se capacitan unos 4 meses y el resto lo dedican solo a servir en lo que necesite una parroquia. Y tienen ese valor y la gente hace colectas para que estos muchachos puedan ser sostenidos. Y es algo muy bello. Y fíjense en que muchas de estas personas son las que vienen a nuestros países a hacer misiones médicas. Entonces,
Parte, digamos, de la situación de ruina que vivimos en nuestro país no es por falta de dinero, es por falta de querer servir, de querer dar algo hacia los demás. Y esto se critica aún hasta en la vida religiosa. Al menos yo lo he visto en algunos momentos, me han criticado. Y dicen, ¿y usted por qué se preocupa por arreglar los templos y apenas ya los tiene usted arreglados, los sacan de ahí? ¿Y acaso eso lo estoy yo haciendo pensando en mí? No, nosotros tenemos que quitarnos la idea de que todo lo que hacemos tiene que reportarnos un beneficio económico. Por eso nosotros tenemos que redescubrir lo antiguo que es valioso y retomar, hermanos, lo que sea bueno de esta época. Fíjense en que ustedes lo pueden, si quieren revíselo. Está en la página de internet Religión en Libertad. Una de las grandes discusiones en Europa es, ¿y qué es una mujer? Porque que la mujer trans, que la mujer esto, y ya no se quiere identificar ni con los órganos sexuales una mujer, ni con la maternidad, es decir, toda una discusión que es ridícula. Y que, claro, ciertamente esa discusión no quiere decir que no esté haciendo daño, está haciendo profundo daño, generando todo lo que es la disforia de género. Y ahí en ese artículo ustedes van a darse cuenta que esa frasecita, no se nace hombre, no se nace mujer, sino que se llega a hacer, está generando un daño horroroso. ¿Por qué? Porque si usted se quiere cambiar de sexo en esos países, a usted le dan dinero para hacer eso, siendo adolescente, imponiéndole una cantidad de medicamentos que muchos de ellos producen cáncer y enfermos mentales. Pero si una mujer quiere tener sus hijos, ahí sí no encuentra ningún apoyo para su maternidad ni para los hijos. Entonces, hermanos, mire, la sabiduría del Evangelio no hay que despreciarla, porque hoy en muchas universidades, por ejemplo, lo vemos, hay una partecita que personalmente no me agrada mucho, y es cuando, por ejemplo, ahorita en el viaje del Papa, es un viaje para pedirle perdón a los indígenas, y los indígenas han pedido perdón por los misioneros que mataron. No, pero detrás de esto hay una ideología política, y es mostrar que la iglesia lo que ha hecho es mal. Entonces apareció una noticia falsa de que habían encontrado en Canadá miles de fosas de niños muertos en las guarderías de la iglesia. Vayan y miren a ver si eso era cierto. Ninguna. ¿Dónde están los miles que habían? Esa noticia fue falsa. Que era verdad, sí, que a estos indígenas el gobierno canadiense cogió a diversas iglesias católicas, presbiterianas, las que habían, luteranas, y obligaba a los niños a que los llevaran allí y los enfermaran y los desconectaron de la familia. Eso sí es cierto, pero yo no veo a los pastores protestantes allá pidiendo perdón, ni a ellos les están pidiendo que pidan perdón. Entonces fíjese que en muchas de estas cosas nosotros tenemos que tener un olfato. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en muchas universidades, incluidas las católicas, porque a veces uno no sabe ni para qué muchas comunidades religiosas tienen universidades, si ni siquiera en esas universidades predican la palabra de Dios, o al menos son amigos de la verdad y no siguen estas mentiras. Entonces, por ejemplo, en muchas universidades, ¿qué están diciendo? La venida del cristianismo a América Latina, eso ha sido una desgracia,
Por culpa de los misioneros nos obligaron a ir a misa los domingos. ¿Y por qué no dicen, oiga, los misioneros nos libraron de todas esas tribus que llevaban a sacrificar a los niños, a degollarlos? Eso no lo dicen. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener un olfato, hermanos, y poder entender que necesitamos conocer la historia y no ese fenómeno que está ocurriendo en Colombia y en el mundo, que es una reinterpretación de la historia, pero ideologizada, donde se muestra que el cristianismo es una plaga. ¿Y por qué les digo eso? Porque ustedes lean cómo la ONU dice que los cristianos son enemigos de los derechos sexuales, que los cristianos tienen oprimida a la mujer, que los cristianos son homofóbicos, que los cristianos, bueno, y así siguen, que han promovido el oscurantismo, pero no dicen que los cristianos fueron los que iniciaron las universidades, que fueron los cristianos los que iniciaron los hospitales. Eso se corta, se obvia. Por eso este texto sagrado es muy bonito, hermanos. No algo porque sea nuevo es bueno, ni algo antiguo porque sea antiguo es viejo. Por eso el buen Jesús nos dice que hay que tener la sabiduría como el padre de familia de sacar de lo antiguo lo bueno y de lo nuevo también, para poder construir una vida diferente. Al buen Dios pidámosle que Él nos dé esa fuerza, ese carácter de escudriñar, de profundizar y que podamos fortalecernos en escribir la historia con la ayuda de Dios para que tengamos claro que todos vamos a vivir un juicio. Y en ese juicio tenemos que estar de parte de la bondad y de la verdad.